Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Siento una emoción tremenda al poder compartir con ustedes un tema que estoy convencido, resonará profundamente en muchos, quizás hasta en mí mismo, y que además, ha estado generando mucho eco en el vertiginoso mundo del espectáculo últimamente. Nos adentraremos en una confesión verdaderamente impactante, explorando un sentimiento tan humano, tan universal, que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, o al menos hemos sido testigos cercanos de sus devastadoras consecuencias: el orgullo. Y cuando este orgullo se cruza en el delicado camino del amor, las cicatrices que deja pueden ser imborrables. Hoy, vamos a desgranar las palabras sinceras de Kerem Bürsin, quien recientemente abrió su corazón de par en par para confesar algo que pesa y nos invita a una reflexión profunda: perdí al amor de mi vida por orgullo. Una frase que resuena con la fuerza de 1000 verdades. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia tan personal y a la vez, tan universal, si aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y, sobre todo, a que activen esa campanita. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre abordamos temas que nos invitan a pensar, a debatir y, sobre todo, a conectar de una manera más auténtica. Ahora sí, pongámonos cómodos y hablemos de Kerem Bürsin. Para aquellos que quizás no lo conozcan en profundidad, Kerem es un actor turco que ha trascendido fronteras, conquistando una popularidad inmensa no solo en su tierra natal, sino a nivel internacional. Su carisma arrollador, su talento innegable y, por supuesto, su impactante belleza física lo han catapultado a la fama. Pero más allá de las pantallas, de las alfombras rojas bañadas en flashes y del brillo superficial del estrellato, existe una persona con sus propias luchas internas, sus propias experiencias vitales y, como hemos descubierto ahora, sus propias heridas emocionales. La confesión que hizo recientemente ha causado un verdadero revuelo, desatando una ola de empatía, comprensión y, como era de esperar, un intenso debate. Perdí al amor de mi vida por orgullo. Detengámonos un instante a meditar sobre el peso de esas palabras. Él no dice perdí a una persona que amaba, ni tampoco perdí a alguien importante en mi vida. Él pronuncia con una solemnidad que hiela la sangre: el amor de mi vida. Esto, amigos míos, significa la persona con la que sentía que podía construir un futuro, la persona con la que visualizaba un camino compartido, la persona con la que experimentaba esa conexión profunda, única e irrepetible. Y la causa de esta pérdida tan dolorosa, según sus propias y desgarradoras palabras, fue el orgullo. El orgullo, esa armadura invisible que a menudo nos ponemos, a veces de forma inconsciente, para protegernos, para salvaguardar nuestra dignidad, para evitar proyectar una imagen de debilidad. Pero, ¿a qué precio estamos pagando por esta autoprotección? En el intrincado entramado de una relación amorosa, el orgullo puede convertirse en un veneno de acción lenta, casi imperceptible al principio, pero devastador en su efecto final. Puede ser ese obstáculo insuperable que nos impide pedir perdón cuando sabemos que nos equivocamos. Puede ser la excusa perfecta para no reconocer el valor incalculable de la otra persona, para minimizar sus esfuerzos o sus sentimientos. Y sobre todo puede ser el muro que clausura las puertas a la comunicación honesta, a la vulnerabilidad sincera, a esa apertura emocional que nutre y fortalece cualquier vínculo. Imaginen la escena: dos almas que se aman con una intensidad desbordante, pero que en un momento crucial de su historia, uno o ambos permiten que el eco del orgullo se imponga, que su voz se eleve por encima de la melodía de sus sentimientos. Un silencio que se prolonga de manera incómoda, una palabra clave que queda en el tintero, un gesto de reconciliación que se aplaza indefinidamente. Son esas pequeñas grietas, casi imperceptibles al principio, que se van ensanchando silenciosamente, paso a paso, hasta convertirse en abismos insalvables que separan para siempre. La confesión de Kerem Bürsin nos obliga a hacer una pausa y a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias experiencias. ¿Cuántas veces hemos pronunciado un tajante no cuando en nuestro interior nuestro corazón gritaba un ferviente sí? ¿Cuántas veces hemos permitido que la vanidad, esa faceta del ego que tan fácilmente nos domina, nos impida reparar un daño causado o expresar un arrepentimiento genuino? El orgullo es sin duda alguna un maestro consumado en el arte del autosabotaje, especialmente cuando se trata del delicado terreno del corazón. Nos convence de que ceder es sinónimo de perder, de que admitir un error es una muestra de debilidad intolerable, de que pedir disculpas equivale a una humillación inaceptable. Pero, ¿es realmente así?
¿O es, por el contrario, un acto de valentía inmensa, de madurez emocional, de amor propio y, de forma recíproca, de amor hacia la persona que compartía nuestras vidas? Intentemos ponernos en la piel de Kerem, o en la de cualquier persona que haya vivido una situación similar. Imaginemos las circunstancias que pudieron haberlo llevado a sentir esta profunda desazón. Tal vez hubo una discusión acalorada, un malentendido profundo, una diferencia de opinión que, en lugar de abordarse con calma y comprensión, escaló de forma vertiginosa. En lugar de sentarse a dialogar, de escuchar activamente a la otra persona, de buscar un punto de encuentro, un terreno común, quizás la postura se endureció, se volvió inflexible. Yo tengo la razón, no voy a ser yo quien dé el primer paso, si se va, que se vaya. Son pensamientos que, si bien pueden surgir en un arrebato de enfado momentáneo, si se cristalizan en una actitud fija y constante, tienen consecuencias nefastas, destructivas. El amor, para que pueda florecer y mantenerse saludable, necesita ser regado con cuidado, necesita ser flexible, necesita ser alimentado con humildad. Es fácil, desde nuestra posición de observadores externos, emitir juicios. No estuvimos allí, no vivimos la intensidad de sus emociones, no experimentamos la dinámica específica de su relación. Pero su confesión actúa como un espejo. Nos permite vernos reflejados en su historia, en su dolor. Porque la cruda realidad es que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos estado, o podríamos estar, en esa encrucijada dolorosa. Esa encrucijada donde nuestro corazón nos impulsa en una dirección, mientras nuestro ego, con su susurro insistente y a menudo destructivo, nos guía en otra. Y lamentablemente, en demasiadas ocasiones, es el ego el que gana la batalla. Y las consecuencias, como bien sabemos, pueden ser pérdidas irreparables. Perder al amor de tu vida, esa persona que te hacía sentir completo, que te entendía incluso en el silencio, que te inspiraba a ser la mejor versión de ti mismo, perderlo por una cuestión de ego, por no querer ceder, por la obstinación de no querer dar tu brazo a torcer, es, sin duda, una de las experiencias más dolorosas que un ser humano puede llegar a experimentar. La confesión de Kerem Bürsin no solo nos habla de pérdida y arrepentimiento, sino que también nos ofrece una lección invaluable sobre el poder transformador de la vulnerabilidad. Admitir abiertamente que hemos cometido un error, que el orgullo nos ha jugado una mala pasada, que hemos perdido algo verdaderamente valioso por nuestra propia culpa, es un acto de una profunda y conmovedora vulnerabilidad. Y es precisamente en esa apertura, en esa desnudez emocional, donde reside la verdadera y duradera fuerza. Es lo que nos permite establecer conexiones auténticas con los demás, lo que nos brinda la oportunidad de aprender de nuestros errores y de crecer como individuos. Si optamos por cerrar la puerta a la vulnerabilidad por miedo a ser juzgados o a sentirnos débiles, nos condenamos a un aislamiento emocional que, a la larga, puede resultar sumamente destructivo. Quizás Kerem, al compartir esta confesión tan íntima y personal de manera pública, no solo busca liberar una carga emocional, sino también inspirar a otros. Inspirar a aquellos que se encuentran atravesando una situación similar a no repetir los mismos errores. A pensar dos veces antes de permitir que el orgullo se interponga como un muro infranqueable entre ellos y la persona a la que aman. A recordar que las relaciones son, en esencia, un baile delicado, un equilibrio constante, un dar y recibir mutuo. Y que en ocasiones el paso más valiente, el más inteligente y el más amoroso, es el de la conciliación, el del perdón sincero, el de la humildad genuina. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta experiencia, tanto de Kerem como de las lecciones universales que encierra? En primer lugar, la importancia fundamental de la comunicación. Hablar abiertamente, escuchar atentamente, expresar nuestros sentimientos de manera honesta y, sobre todo, respetuosa, es esencial para mantener cualquier relación saludable. En segundo lugar, la humildad. Debemos aprender a reconocer que no siempre tenemos la razón, que es perfectamente normal y humano equivocarse, y que pedir perdón no es un signo de debilidad, sino una manifestación clara de madurez emocional. Y en tercer lugar, el valor intrínseco de lo que tenemos. A veces solo tomamos plena conciencia del verdadero valor de algo o de alguien cuando lo hemos perdido para siempre. Y en el ámbito del amor, esa pérdida puede ser tan devastadora que marque el resto de nuestra vida. Espero sinceramente que esta profunda reflexión de Kerem Bürsin nos sirva a todos como un faro, guiándonos para examinar nuestras propias vidas, nuestras propias relaciones. Para ser más conscientes de cómo nuestras acciones, a menudo impulsadas por ese viejo conocido
Amado orgullo, pueden tener un impacto profundo y duradero en las personas que nos rodean y, de manera aún más significativa, en aquellas a las que amamos. No permitamos que el orgullo nos robe la oportunidad de ser felices, de amar plenamente y de ser amados de la misma manera. No dejemos que el melancólico o lo que pudo haber sido, se convierta en nuestro lamento eterno. Y con esta reflexión tan profunda, tan personal y tan universal, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desgranado la impactante confesión de Kerem Bürsin, hemos explorado cómo el orgullo puede erigirse como un obstáculo formidable en el camino del amor, y hemos extraído valiosas lecciones de su experiencia que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Espero de todo corazón que les haya resultado tan interesante, tan revelador y tan inspirador como a mí. Me encantaría enormemente saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Consideran que el orgullo es una barrera infranqueable en el amor? Les invito a que compartan sus opiniones, sus experiencias, sus reflexiones en la caja de comentarios que se encuentra justo debajo. Me fascina leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas, que son, créanme, de un valor incalculable. Y si este vídeo les ha gustado y creen que puede ser útil o inspirador para alguien más, no duden en regalarle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito nuevamente a suscribirse a nuestro canal y a activar esa campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir este espacio de reflexión con cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de nuevas ideas y temas que nos harán pensar. Un abrazo enorme.